Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, que nos permites estar en tu casa, aprender de ti. Te pido que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y al entenderla que vamos a ponerla por obra, Señor, que se haga una con nosotros la palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, no solo a ingerirla, sino a digerirla. Que sea una orden desde el Olam, desde la eternidad, Señor, para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a leer, hermanos, 2 Corintios 11:3, que dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Aquí vemos que el trabajo, la Biblia dice que la serpiente era el animal más astuto de los que habían sido creados. Y entonces, sabiendo eso, la serpiente, que era astuta, supo escoger a quién hablarle. O sea, en su sabiduría, que tenía la serpiente, que es figura del diablo, sabía dónde atacar, sabía con quién hablar, sabía a quién podría convencer con sus argumentos. Entonces nosotros, yo quiero que veamos, hermanos, algo que el Señor pues ha puesto en mi corazón para esta mañana, que veamos. Y también quiero decirle que a las madrecitas del alma querida, que Dios las bendiga y que aprendan cada día a ser buenas madres. Porque realmente, y le voy a decir la verdad, he visto unas cosas que no son ciertas, que exaltan demasiado a las madres, y yo las que conozco no son así. La mayoría, pues, hay una, no usaron de usted, si los de afuera, ¿va? Pero ¿cuál es el papel de una madre? Según la Biblia, no según la Curazao, sino según la Biblia. Instruir a los hijos. Entonces la pregunta no habría que preguntarle al maestro si es bueno, sino al alumno si es bueno. Entonces habría que preguntar al hijo: ¿está siendo instruido por tu madre? Y si dice: me instruye con el ejemplo primero y con la palabra. ¡Oh! Feliz día de la madre. Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Bueno, porque lo que pasa es que hay una brecha generacional ahí que tremenda, pero bueno, vamos a avanzar. Entonces el tema de esta mañana se llama el pecado de ignorar. El ser ignorante, yo creo que es un pecado, hermanos. O sea, y todos somos ignorantes de alguna cosa o de otra. Digamos, aquí algunos ignoran, bueno, todos ignoramos de muchas cosas, pero lo que sí no debemos de ignorar es realmente lo que nos dice la Biblia y cómo nos muestra el camino. Realmente, hermano, mire, yo creo que la Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero él mismo se buscó muchos problemas. Entonces, uno es el que se busca los problemas, uno es el que realmente hace la vida complicada. Y entonces, en base a eso, yo quiero mostrarles algo que creo que nos puede ayudar. Dije, nos puede ayudar a todos en el objetivo que es agradar a Dios. Yo sé que usted quiere agradar a Dios y que yo quiero agradar a Dios. Y todos queremos agradar a Dios, pero eso es en base, digamos, a los hechos. O sea, es en base a lo que nosotros vayamos avanzando en el caminar diario. Bueno, mire pues. Primer concepto. Tenemos que aprender a distinguir entre el pecado y sus consecuencias. Son dos cosas distintas, dos cosas diferentes que el enemigo se esfuerza por hacer ignorar las consecuencias y nos enfoca en el pecado. Si nosotros, como yo creo que puse en el boletín hoy, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos, ¿cómo dice? Del lado derecho, abajo en la donde dice rima pastoral. Cuando aprendamos a ver el impacto de pecar y las consecuencias, la próxima vez lo pensaremos dos veces.
Entonces el punto es lograr separar el pecado en sí y la consecuencia. Mire, el enemigo, por ejemplo, una figura impresionante de una batalla espiritual, una batalla diaria que nosotros tenemos, es David y Goliat. David dice que oía que había un filisteo que todos los días se levantaba, 40 días se levantaba madrugando para retar a Israel y decirle: hay un valiente que venga, o vénganse todos si quieren. Hermano, era un filisteo y eran cerca de 10,000 soldados y le tenían miedo a uno. ¿Por qué? Porque él los atemorizaba. Entonces tenemos que entender que el Goliat es una consecuencia. No es el pecado Goliat, sino es la consecuencia. La consecuencia de ignorar al escudero que iba adelante. Quiero que lo vayamos entendiendo. Goliat medía cerca de 3,25 metros. Y entonces, pero a pesar de que era grande, iba adelante un escudero que regularmente era tamaño normal, que era uno, así como usted, más o menos 1,60 con tacones. Entonces iba adelante el escudero, que era pequeño. Pero ¿cuál era el objetivo del escudero? Sino distraer realmente del peligro que se tenía de enfrentarse a Goliat. Entonces la Biblia dice: cuidadnos de las zorras pequeñas, de los escuderos pequeños que consumen grandes viñas. Pero el problema no es el escudero, sino de quién viene atrás. Entonces el escudero es figura del pecado y Goliat es la consecuencia de ignorar al escudero. Por ejemplo, mire, todo pecado que nosotros cometamos siempre comenzó en nuestro corazón. Entonces en nuestro corazón es posiblemente una especie de escudero. O sea, es algo que podemos vencer fácilmente, pero cuando comienza a manifestarse lo que viene atrás, ahí se manifiesta el Goliat, que ese Goliat sí es más complicado vencerlo. Mire, el problema del pecado es que es agradable. El problema del pecado es que a la gente le gusta. O sea, nadie sufre por pecar. Lo que sufre es la consecuencia. Entonces, viene el diablo y así como engañó a Eva en sus sentidos, dice, viene y nos engaña, haciéndonos ver solo el pecado como que fuera algo que estuviera sin ninguna repercusión, que no tuviera ningún efecto devastador la consecuencia de un pecado. Mire, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que lo vayamos entendiendo. Hay un hombre que tiene una tentación con una mujer del trabajo. La tentación se convierte en un escudero. La tentación se convierte en el posible inicio de un pecado. Estoy hablando, pero puede ser también una mujer, también tiene tentaciones, ¿o no? Tiene tentaciones también igual. Pero para que lo entendamos más rápido. Ok, entonces, él podría decir, bueno, ¿qué tiene de malo agarrarle la mano? ¿Tiene de malo agarrarle una mano? ¿Usted cómo saluda? A veces no saluda de mano, la mano de saluda con alguien, no tiene nada de malo. Pero lo que está amarrando y trayendo consecuencias es el pensamiento que se le da de agarrar esa mano. ¿Me estoy dando a entender? No, sí. O sea que parece inofensivo, pero la consecuencia, digamos, va a ser, la primera consecuencia va a ser en la familia, aquí eternamente, que no es agradable. Pero al fin y al cabo no es la mayor consecuencia, sino la mayor consecuencia es delante de Dios. Y si no nos arrepentimos, eternamente. Bueno, mire pues. Ok, todo pecado es temporal. Todo pecado que se haga es aquí en la tierra, es temporal. Pero sus consecuencias son eternas. La Biblia dice: por cuanto te olvidaste de mí. Mire, la Biblia a veces es tajante y dura. Dice: por cuanto te olvidaste de mi ley. ¿Qué es la ley? La palabra. Entonces diría: por cuanto te has olvidado de la palabra,
yo te quitaré el sacerdocio. Es por eso que hay muchas tribus, o entiéndase familias, que no tienen sacerdote, porque les fue quitado el sacerdocio delante de Dios, porque Dios es el que daba el sacerdocio. ¿Y qué fue lo que hizo? Se apartó de la palabra. Y después dice, y por cuanto no has obedecido mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces muchas veces nuestros hijos pagan nuestras consecuencias, que Dios se olvide de ellos. ¿Por qué? Porque no logramos entender la consecuencia de pecar. A veces, hermano, dice, pareciera como que nos olvidamos, o la iglesia en general. Yo oigo muchos mensajes de mucha gente de todos lados, y muchos mensajes a veces ni mencionan el pecado. Muchos mensajes solo, mira, que la gente salga contenta. Yo realmente no es mi objetivo que usted salga contento. Contento con lo que es, pero contento con lo que puede llegar a ser en el Señor, sí. Porque hay esperanza. Ahora, si no hubiera esperanza, pongámonos a llorar todos acá. Pero hay esperanza en el Señor de lograr alcanzar aquello para lo que cual fuimos alcanzados. Y como decía la profecía, aunque te esté llevando el tren, hermano, aunque no entiendas nada de qué te está pasando, Dios sabe que está trabajando en ti. Pero mire, hermano, por ejemplo, en las técnicas de resucitación, por ejemplo, hay una donde le ponen los electroshocks, salud. Los electroshocks se los ponen ahí. Va, pero entonces, ¿eso cree que no duele? Eso duele como que fueran patadas aquí que le dan. Pero, ay, no, es que lo voy a lastimar, va, mejor. No, ahí lo que importa es la vida. Entonces, aquí en el Evangelio lo que importa es la salvación. O sea, la Biblia dice, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Pero a veces le descuidamos, ¿cómo? Olvidando no el pecado, sino la consecuencia del pecado. ¿Tiene algo malo de ver televisión? No, depende que mire también. La pura televisión, no. Pero entonces ahí es, ¿qué tiene de malo que mire? Pues esto. Estas cosas que no son buenas, ¿qué tiene de malo? Okay, pero el problema no es ver eso, sino la consecuencia. Mire, entonces, aquí está usted, mire, se mira, sequito. Ahí está el hombre, caminando. Esas que se mira atrás, ¿qué es? Gabriel, ¿qué dice? ¿Mirás? ¿No mirás? ¿Qué dices? ¿Mirás ahí? Si no, alá. Eso quiere decir el pecado. Pero si se da cuenta, ahí el pecado es insignificante. Es que el problema no es el pecado en sí, sino a dónde te lleva. ¿A qué posición espiritual delante de Dios te lleva? Y entonces, esa es la consecuencia. La serpiente o el dragón de fuego, esa es la consecuencia. Nosotros debemos tener la conciencia de que si somos hijos de Dios tenemos que amarlo, así como le cantamos. Amar a Dios, pero no solo con boca, no solo con los labios, como dice Isaías 29:3, sino con el corazón. Por ejemplo, mire, qué tristeza que en el Día de las Madres los hijos le digan a su mamá que la aman, o sea, y solo ese día se lo digan. Y todo el año. Incluso, mire, eso, yo le platicaba a mi hija, digamos, vi unos anuncios el 10 de mayo, donde decían, festeja a mamá. Una secadora, una lavadora, una refrigeradora. Para mí eso es pésimo, eso es de una degradación de lo que es una madre. Pero usted, si le regalaron eso, devuélvalo. Así no, devuélvalo. Mira, esto, o sea, es que este regalo era para vos porque lavo tu ropa. Eso, si le dieron una ¿cómo se llaman aquellas que se meten verduras y todo? Una procesadora para hacerte tu juguito, patojo, le dice, va. Pero el regalo para una madre no debe ser ese. Creo yo, pues, va.
A una tarjetita copy-paste le pasaron. Estas tarjetas copy-paste no sirven, hombre. Sirve lo que es del corazón. Entonces, hermano, ojo, entonces, que tratemos de ver hoy, que tratemos de entender cuáles son las consecuencias que vienen en camino y que hemos llamado por ignorarlas y solo hemos visto el pecado en sí. Y un gran pecado puede ser realmente pensar y tener una relación con Dios liviana, light, o sea, solo porque hay que ser algo. Así como le preguntan, ¿usted es Real o es Barça? Y alguien habla solo por hablar. La mayoría son Barça solo porque se dicen, hombre. Pero entonces el punto es ese. El punto es que nosotros logremos saber cuáles son las consecuencias que ya estamos. Mire, las consecuencias se pueden medir en varias formas. Una, las consecuencias que ya estoy viviendo hoy, de cosas del pasado. Las consecuencias que vienen mañana y pasado y que ya hemos llamado. Y las consecuencias que van a venir si nosotros no cuidamos la atención, digamos, al escudero, o sea, al pecado en sí. ¿Me estoy entendiendo? Por ejemplo, en los estudios, pues, hay que hacer un trabajo. Y le dicen, mire, mínimo 20 hojas. Yo 5 voy a dar. Pero lo entregó y lo entregó. 5 sí, pero no va a tener la máxima puntuación. Entonces lo que se está llamando ahí, para que lo entendamos, no es que póngale que vale 20 puntos y eran 20 hojas y como da 5 le dan 5 puntos. No es que haya ganado 5, es que perdió 15. Ahora trasladémoslo al ámbito espiritual. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido? No veamos las que tenemos, veámoslas para agradecerlas. Pero ¿qué tal si nos enfocamos hoy en lo que hemos perdido? Yo me recuerdo una vez que me invitaron a dar una plática a unas vendedoras, a unas mujeres vendedoras. Entonces solo me traté de informar cómo estaba la situación y que ellas ganaban su comisión por la venta y por el cobro. O sea, si vendían 1000, pero solo cobraban 500, la comisión era sobre 500. ¿Ustedes no entender ahí? No. Ok. Entonces me dijeron, mire, motívalas. Bueno, ¿cómo la motivo? Yo dije, entonces hice un cálculo de todo lo que habían vendido en el año y no habían cobrado. Incluso lo que habían pasado a jurídico. Y les dije, ¿quién quisiera, por ejemplo, 25,000 quetzales? Yo. ¿Cómo se llama usted? Vi la lista. Usted ya los hubiera ganado si hubiera cobrado todo lo que ha vendido. Y les comencé a hacer cálculos de lo que habían perdido de comisiones por no cobrar. Les pongo el ejemplo para que analicemos. ¿Será que hay alguna bendición de Dios que no hemos aprovechado? Le aseguro que sí. Y no una, muchas. Ayer mismo, hoy mismo tal vez, antes de venir para acá. Bueno, vamos a ver algunos casos que nos muestra la Biblia, que cómo hubo esta ignorancia de la consecuencia. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Cómo vivía? ¿Será que era triste? Él podríamos decir que tenía una vida completa. Pero el problema es que la Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes materiales que posee. O sea, tu felicidad no es lo que tú tienes. Porque mire, si tu felicidad es lo que tú tienes, es algo externo. Dinero es externo, casa es externo, carro es externo. Tu reloj, tu colección de álbumes desde el 1970, eso es externo. Eso es externo. Ahora, si eso te produce felicidad, quiere decir que no es tuya, porque tú eres lo que estás adentro de ti, y eso no te lo puede quitar nadie. En cambio, lo externo, ¿sí o no? O sea, todo se puede perder. Entonces, el gozo debemos de ponerlo en un lugar seguro, de que sea un lugar inviolable, que no sea un lugar donde cualquiera pueda llegar y quitarlo. Y la Biblia dice que donde está tu corazón,
Ahí está tu tesoro. Entonces, reenfoquémonos a entender que en nuestro corazón debe de estar nuestra relación con Dios. Bueno, hermano, piense, así dice un hermano, piense usted, si tal vez aquella tentación que le está cayendo por ahí se llegara a materializar, que el Señor reprenda al diablo, pero ¿cómo se sentiría? Mire, por ejemplo, alguien que nunca estaba en la cárcel. Me recuerdo un caso, una vez, a uno que yo conocía, le vendieron un carro y era robado y lo agarró la policía y lo llevaron a la cárcel. Pero él me decía cuando salió, yo en mi vida me había imaginado cómo era la cárcel. En mi vida. Tal vez si me la hubiera imaginado, no hago ese error porque era un Toyota MR2. Lo han visto, es un deportivo. Se lo ese carro valía no sé cuánto y se lo vendieron como a la mitad. ¡Hala, qué gangaza! Los papeles te los doy después, no había papeles. Entonces ahí hubo un error. El pecado es una decisión. Uno decide pecar o no pecar. O sea, la tentación era a la que negociazo, barato me salió. La consecuencia es, ¿qué tal si era robado y si era robado? Entonces él me decía que en la cárcel, él llegó y ¿cómo entra a la cárcel? No entra creído, ¿ah? Entonces él entró todo así chiviadito, y los que ya estaban viejos, mira vos, hoy hay postre, que no sé qué, y dice que se puso en una esquina, hermano, así. Entonces le dijo, mira, ¿a qué hora te vas a dormir, papadito? Le dice un preso a él. O sea, ¿sabe que le estoy hablando? Estoy tratando de hablar así, como los tiros libres ahora de Sergio Ramos, así. Entonces le dice, ¿sabes qué? No tengas pena de dormir, tenés ahí regreso. Dice que se hizo todas las necesidades que usted sabe ahí en esa esquinita. No pudo dormir. O sea, por el temor. Si nosotros supiéramos, estoy poniendo lo terrenal, realmente las circunstancias que se den en una cárcel, mucha gente también no andaría robando porque la ignoró que lo podían agarrar. Pero ahora la cárcel pues es temporal. Pero ¿qué tal de nuestra posición eterna? ¿Qué tal de nuestros pecados diarios? Que nosotros no estamos considerando la consecuencia. Nuestros pecados diarios pueden ser la indiferencia hacia Dios, que no oramos, que no buscamos al Señor, que no buscamos y le instruir a nuestros hijos, que no buscamos la santidad en todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que pensamos, lo que oímos, lo que decimos. Ese es un pecado de ignorancia. Bueno, después dice, verso 27. Y él le dijo, entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está hablando el rico, hablando con Abraham. Pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar. Mire, esto es realmente bien tremendo. Porque este hombre, si usted se recuerda de la historia, aquí está en Lucas 16, él cuando vio que estaba en un lugar de tormento, por eso como me fascina el video que hemos pasado de eso, se recuerda, ¿verdad? En ese tormento que él estaba, él comenzó a clamarle al padre Abraham, le gritaba, pero nunca le pidió que lo sacara de ahí, nunca. Primero le digo, manda a ese a que meta su dedo en el agua y que moje la lengua, que me estoy quemando. Esta es una figura de un bautismo que estaba pidiendo fuera de tiempo. Pero después le dijo esto, ¿sabes qué? Manda a ese a mis 5 hermanos para que él no venga acá. Nunca pidió por él. ¿Por qué no pidió por él? Sabía, ahí no sabía, ahí las entendió. Ahora sé por qué estoy acá. Ahora sé por qué estoy pagando esto. Pero no será muy tarde saberlo ahí. Es algo que tal vez como el caso de la cárcel. Usted nunca se ha imaginado en un lugar de tormento tal vez. Y eso que ese era hijo. Ese no era inconverso, era converso. Le dice padre Abraham y él le dice hijo. O sea, él y le hablaba. O sea, él era salvo. Pero necesitaba, esa es la figura de la tribulación que se pasa a la gente que
que ha dormido. Y los azotes también, que dice hasta que pague el último azote. Entonces, mire, pues aquí podemos deducir esto. Primero, no compartió nunca de la palabra de Dios con sus hermanos, porque él sabía que el pecado de él era uno, pero que el pecado de sus hermanos era otro. Entonces, ¿aquí qué nos deja esto? Que compartamos la palabra de Dios para que no ignoremos la consecuencia. Volvemos otra vez platicamos el viernes algo acerca de la lástima, ¿se recuerda, verdad? Lástima ver a un niñito, ¿verdad? Ahí le doy un pan, pero si se muere después de comerse el pan, ¿a dónde se va? Bueno, si es niño se va al cielo. Póngase un viejito, pues. ¿Ha visto viejitos, va? ¿Sabe qué son viejitos? Ay, pobre el viejito, le va a dar un Big Mac. Ahorita que están 2 por 1 le va a dar. Y se lo daba. Y se va. Se lo come y se muere porque nunca había comido tanto. ¿A dónde se va? Si es que no aceptó al Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para entender la consecuencia de hablarle o no a los que nos rodean. Porque ahí en ese lugar sí hay memoria. En el lugar, miren, en el lugar de consuelo, donde estaba Lázaro, no hay memoria de lo malo. Pero en el lugar de tormento sí hay memoria de la tierra, porque él se recordó de sus hermanos. Entonces, el punto es un pecado ese no compartir. Hermano, mire, si hasta el mundo dice que para Navidad les gusta compartir, ven a mi casa esta Navidad y parten la torta, va, y viendo, le voy a dar al guardián, al jardinero, viendo a quién le dan, y nunca le han hablado de Dios. La consecuencia, tormento en las llamas para él y sus hermanos. O sea, hermano, mire, por ahí algunos dicen que no existe el cielo y que no existe el infierno, pero entonces quitemos la Biblia. Por ejemplo, me contaron de, ¿quién vio el programa de Canal 27? Ustedes ni lo vio, ¿va? Y si era ese de la teoterapia. Ok. ¿Quién más lo vio? Betty, 2, 3, 4. O sea, por ejemplo, 5. 3, 4. Mire, pues el problema fue de que ahí me invitaron a mí, los de Canal 27. Y entonces comenzó a hablar la licenciada ahí, y que mis libros de psicología, y que el señor Tarragó fue mi mentor. Y yo le dije, bueno, yo me baso a la Biblia, le dije, y soy fundamentalista de la Biblia, va. Pero yo lo digo porque así es, hablemos de la Biblia, si no era un programa cristiano, pues va. Y todo donde yo salía lo editó, todo. Solo salieron las otras 2 señoras y la otra señora. A mí, yo realmente, ¿qué? No me importa. Pero vamos al punto, digamos, ¿cómo puede ser esto? Este tormento, que la gente evite, que la gente, digamos, conozca la palabra y la verdad. Por eso, como decía, ¿quién decía, digamos, la hermana Ingrid Gamarro, cuando estaba orando al comienzo? Que hay gente que es un sacrificio realmente ir a la iglesia. Ella habló que conocía gente en el interior que 2 horas de camino para ir a la iglesia. 2 horas. Y no, yo no estoy hablando de nadie, sino del que está a la par suya nada más. Pero mire, el punto es que entendamos una realidad que está escrita en la Biblia, una consecuencia que está escrita en la Biblia, pero que nos ayude a cambiar, que nos despierte el Señor un amor hacia Él verdadero y genuino. Que no, así como dijo una vez una señora o hermana, no sé qué parecía, pero dijo algo que dijo: que tu relación con Dios no sea de concubina, sino que sea de esposa. ¿Entienden la relación, verdad? Relación de concubina solo en momentos de necesidad, entre comillas. La esposa, como ya lo decía aquel himno que cantaba Charlie de Dúo Pimpinela, que decía: toma tus cosas y vete con ella, que no sé qué, va, que, ¿cómo decía? Algo así decía, como que dice que te mire tus inmundicias ella, pues, cuando ahí vas bañadito, ella no tiene que verte todas tus porquerías que haces. Entonces la relación con Dios no debe de ser solo la parte bonita,
sino que nos vea las inmundicias y que nos ayude a quitarlas. Amén. Ok, después, lo bueno que tenía este caso es que pidió por sus hermanos, no por él. Sabía que lo merecía. Pero si nosotros lo sabemos con antemano, hermano, ¿por qué no hacemos algo entre todos y comenzamos a analizar, hermano? Yo quiero que nos quede claro que cada cosa que nosotros estemos haciendo, estemos pensando o estemos sintiendo, le veamos la consecuencia. No solo eso. Le pongo un ejemplo. Alguien tiene un examen el lunes y el domingo se pone a ver su película. Entonces la película es inofensiva y es una buena película si quiere, pero la consecuencia de perder esas 2 horas en lugar de estudiar para el examen de mañana no te hace ver la consecuencia que vas a perder después. El examen y después tal vez unos dientes con el papá. ¡Ala! No va. Que Dios nos ayude a no ignorar las consecuencias, hermanos. Amén. Amén. Bueno, todos desganaditos los amenes, pero Números 28. Vamos, el primer caso era del rico y Lázaro. Ahora vamos a hablar con Moisés. Toma la vara y tú y Aarón, tu hermano, reunida a la congregación. Mire, aquí en rojo está. Sí se mira que está en rojo, ¿verdad? Y hablad a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos y darás de beber a la congregación y a su ganado. Aquí hubo un motín. Hubo un motín aquí de la gente porque no tenía agua en el desierto. Hermano, mire, yo nunca, una vez, pero casi no he visto, digamos, en iglesias. Yo voy a muchas iglesias que se junte la gente a decirle al pastor: mire, pastor, háblenos de la Biblia. Una vez se juntaron los ancianos de la iglesia y me fueron a hablar a mí. Mire usted, quiten al pastor, me dice. ¿Y por qué? Solo su testimonio cuenta siempre. Él era marero, fue en Estados Unidos, era marero aquí, y se fue para allá y se convirtió en pastor. Ya no queremos su testimonio. Nunca, ni siquiera un verso nos da, me dice. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Qué le hubiera recomendado? Que se cambie de iglesia. Ahora, ¿y la gente que se quedaba y le gustaba oír? Gente acomodada. Gente acomodada. Mire, pues, entonces aquí la orden fue: háblale. Pero Moisés no midió la consecuencia de desobedecer a Dios. Y en el verso 11 dice: entonces Moisés levantó su mano y golpeó. ¿Se da cuenta? Dios le dijo: háblale. Él no obedeció y le golpeó la tierra, la roca. Golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Él quería, hermano, mire, es que a veces nosotros queremos, por ejemplo, que las cosas de Dios sean, por ejemplo, con maravillas y milagros, pero no es así siempre. Recordémonos, ¿se recuerdan del sirio Naamán? Él era un gobernante y que tenía lepra. Y llegó con Eliseo y le dice, y manda al siervo. Digo: no, yo no quiero hablar con los payasos, yo quiero hablar con el dueño del circo, dijo. Yo creí que iba a salir, iba a hacer milagros y cesando. Eso quería él. Eso quería también Moisés, como que miren, voy a pegarle y si le pego. ¿Y salió agua o no salió agua? ¿Por Moisés o por el pueblo? Por misericordia del pueblo. Entonces aquí no es el que más grita, hermano. Es que yo siento que no gritó el pastor. Hermanos, de aquí no es de gritos para gritar. Vaya a gritar los goles al estadio, hermano. Ok, mire pues. Entonces, verso 12: luego Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. O sea, el escudero, o sea, el pecado era no obedecer. Y el pecado era no creer. Digo: pero si solo le hablo y no sale nada, ¿qué clavo ante toda la gente? ¿Qué, me voy a quedar mal si le digo,
roca, saca agua y no pasa nada. Entonces, él es cuando uno quiere que haya una especie, hermano, de show, hombre. Pero eso no es entretenimiento. Esto es realmente la palabra. Dice, luego Jehová dijo, por cuanto no creíste en mí para tratarme como santo ante los hijos de Dios de Israel, por eso vosotros, mire, qué castigo más tremendo. No introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermano, estaban a punto de entrar. Habían pasado Moisés 80 años en el desierto y el pueblo 40 años. Estaban, si fuera fútbol, estarían en la final de la Champions, pues diría usted, para ubicarlo, pues para que se ponga contento. Y Dios no permitió que entrara Moisés en esa dimensión. Después entró en una otra dimensión, en el monte de la transfiguración. Pero entonces es la consecuencia de no entrar. Ahora la Biblia dice, y aquel que tomando el arado vuelve su vista atrás, no es digno de entrar en el reino. Entonces el pecado es volver atrás. La consecuencia no entrar en el reino. Entonces la pregunta es, ¿será que en qué cosas estamos volviendo atrás? ¿En qué cosas no estamos avanzando? Una cosa es avanzar, la otra cosa es detenerse y la otra es retroceder. Aunque lo que le he dicho, el axioma científico, que en una corriente que avanza, el evangelio va avanzando. Algo se detiene, retrocede automáticamente. Entonces van pasando los días, hermano. Mire, yo no sé si usted cada día se siente más joven. Tal vez algunos, pero la mayoría no creo. No se les ve más joven. Ni yo me veo más joven, hermano. Cada día como que peleando con el cuerpo. Por eso decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo se va desgastando, hermano. En una forma a veces acelerada. Pero el punto es, no vuelva atrás. Porque el volver atrás es pecado. Pero la consecuencia es no entrar en el reino. Y valdrá la pena. Y hermano, tampoco que queda. Tampoco que queda que no vale la pena, hermano, a desmayar. Entonces veamos aquí los puntos. El pecado no obedeció exactamente. Y no obedecer exactamente es querer engañar doblemente a Dios. ¿Se recuerdan a Ananías y Zafira? Él dijo, bueno, tengo que dar 100, voy a dar 50. Sí dio. Pero su pecado fue que no vio la consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. La muerte fue la consecuencia. Entonces, si Dios te dice algo, obedécelo exactamente. Ve y háblale. Ay, a la primera, no, está ocupado, usted no era de Dios. No, hombre, hay que hablarle. Consecuencia, no entró a la tierra prometida. Si lo viéramos al final del cabo, perdió 80 años, pues. El objetivo era que entrara a Canaán y no entró. Pero ¿qué tuvo de bueno Moisés? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo? ¿Lo sacó de dónde? De Egipto. Sí, pero al final, en este punto, lo bueno fue que no le alegó a Dios nunca. Señor, pero mira, si yo solo le pegué 2 veces, perdóname. No. Y se dio la estafeta y dijo, estás despedido, le dijeron. You are fired, le dijeron. Puro Donald Trump en aquí a su programa, ¿va? ¿Qué hizo ya despedido? ¿Buscó a quién? A Josué. Eso fue lo bueno. O sea, lo bueno es dejar la estafeta. O sea, nosotros espiritualmente tenemos que dejar la estafeta. Mire, si hablamos de las cosas materiales, de dejar herencias, yo creo que nadie ha hecho de las hermanas nada de lo que está en el folleto, ¿verdad? Pero yo por lo menos hice mi parte. Cada quien mire su pecado y su qué. Sí, porque uno no sabe, pero el punto entonces acá es que él buscó, que está despedido, que ya no va a ser yo, voy a buscar quién. La herencia es de nuestros hijos. ¿Quién es el que va a llevar a cabo? No la parte material, sino la parte espiritual. ¿Quién va a ser la luz que va a seguir alumbrando para abajo? Y muchas veces son las mujeres. Muchas veces son las mujeres. Porque, y si no hay quien levante bandera,
las mujeres, pero lo ideal es el hombre. Ok, entonces el punto acá es lo que hizo Job. No halló ni puso despropósito delante de Dios Job cuando le pasó todo esto. Entonces, hermano, mire, nunca me diga que dónde está Dios. Y nunca diga, es que Dios es injusto. Dios no es injusto. Nosotros, la Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, todo, y todo es, eso cosechará. Entonces yo aquí veo dos problemas grandes, hermano. Se lo voy a poner así para ver si me lo entiende un poquito, que hoy lo miro cara de desvelado, hermano, celebrando a la madrecita. Sí le dieron, hermano, vamos a ver una cosa, vamos a hacer un paréntesis. ¿Quiénes le dieron un regalo? Sus esposos, pero bueno, no de casa. 1, 2, 3. Que Dios perdone a los maridos. Bueno, mire pues, le estaba hablando de las consecuencias, ¿ok? Mire pues, entonces aquí, de la siembra, aquí está la línea del tiempo. ¿Se mira? Ok, entonces, aquí está el hoy. Solo le pongo, bueno, es que mi letra, ese es hoy. Entonces, hoy estoy agarrando lo que sembré acá en el pasado. Es lo que estoy cosechando aquí. Este es, mire, le voy a poner aquí esta chibolita. Esta es la siembra. Hoy, 11 de mayo, estoy cosechando lo que sembré del hoy para atrás. ¿Vamos ahí? Ok. Eso es importante. Pero igual o tal vez más importante es lo que yo hoy, esto es lo que estoy levantando, cosechando. Pero es más importante lo que yo estoy sembrando hoy. Porque eso va a ser lo que voy a tener mañana. Mucha gente se pone y pierde el tiempo lamentándose de su vida, en lugar de pensar qué comienzo a sembrar hoy para cosechar algo bueno mañana. Si entendemos eso, hermano, mire, como decía un hermano, se recuerdan del hermano, ese hermano, bueno, mire pues, ok. Bueno, después dice Génesis 3:1, aquí vamos ya con otro. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, por eso mire, una versión dice el serpiento volador, porque aquí no dice que era la más astuta, porque es figura del diablo. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, dijo a la mujer, mire pues, ojo, ¿a quién le digo? O sea, el diablo, oiga esto, el diablo no le habló a Eva, le habló a la mujer. ¿Quién le puso el nombre de mujer? Dios. ¿Quién le puso el nombre de Eva? Adán. Después que pecó, ahora te llamarás Eva. Entonces el nombre de Eva, esta es otra cosa, tiene que ser restaurado. La mujer tiene que ser restaurada a la voluntad de Dios con el nombre que Dios le puso, no el hombre. ¿Capta más o menos, no? Dijo a la mujer, ¿de veras Dios os ha dicho? Mire, no comáis. Mire, ¿qué dice ahí? Y eso le ha dicho Dios. Él dijo, come de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero entonces viene el diablo y cambia. Entonces mire, por ejemplo, una mujer que está en su casa, la tienen pura la cenicienta, y viene una vecina disfrazada de serpiente, o al revés, depende cómo sea la vecina, y le dice, mira, pero tú como mujer tenés derecho a ser feliz también. Yo miro a tu esposo bien trajeadito, en carro y todo, y vos en chancletas vas a comprar las tortillas y al mercado. Tú te mereces algo más. Y le comienza, la verdad que sí, va. Y le comienza a hacer creer que se merece
todo. Y sí se merece todo, pero no en la forma en lo que dice la serpiente. Porque aquí le dijo, le agregó de ningún árbol, o sea, le quitó todo y era cierto. ¿O no? No era cierto. Él podía, era al revés, él le cambió todo. Que ningún árbol puedas comer, él podía comer de todos, menos uno. Ella le dijo que no podía comer de ninguno. O sea, en números, pues, habían 1000 árboles. Dijo, no puede comer ningún árbol, ni de los 1000 ni uno. Y Dios le dijo, puedes comer 999 árboles. Pero la mujer, y sabe que no estoy hablando aquí de la mujer, de género, sino estoy hablando la mujer como figura del alma. La Eva y la mujer son figura del alma porque es la sensible, es la que busca la serpiente para hablar. No va a buscar al espíritu nunca, porque le dice que el espíritu está ¿qué? Dispuesto. Y el alma, la carne. Entonces le habla a lo débil, a nuestra alma es lo más débil. Y sabe qué es lo tremendo, hermano. La ignorancia es cómo poder nosotros dominar nuestros pensamientos. Imagínense, viene un hombre, por decir algo, ¿verdad? O al revés, pues para ir empatado. Viene una mujer. Y eso es, de verdad que eso es cierto, cabal. Ahorita me acuerdo un caso, que una mujer, y un hombre era recepcionista allá, y llegó un hombre que era cristiano. Y llegó y le comenzó a la que linda esa corbata, más linda la combinación que hizo ella y el otro todo chillado, ¿va? Y entonces le dijo, mire, ¿por qué no me invita a comer? Algo lanzada, ¿va? ¿Por qué no me invita a comer? Es que fíjese que yo soy casado. Sí, ella nunca se va a dar cuenta. Entonces le comenzó a trabajar la mente para que se imaginara. Mire, vamos a un lado discreto, así bonito, que no haya... Y tiene parqueo atrás, o sea, los que pasan en la calle no miran qué carro está. O sea, le comenzó ella, hermano, diabólicamente, a llevarlo en su alma a ese lugar. ¿Por qué? Porque el alma no tiene que hablar con la serpiente. Y entonces le dice, no, disculpe, pero yo soy cristiano. Y yo también le dice, a la... No, entonces nos vemos. ¿Dónde? Le dice todavía. Y él zafándose, pues. ¿O cree que no hay mujeres así? Uf. Hay, hermano, y aunque usted sea feo, hermano. Porque es la serpiente la que... Quiero que me entienda, hermano. Es que, ¿cómo hago para que me entienda? Mire, pues, es que si entendemos esto, vamos a ahorrarnos un montón de problemas. Él estaba acá, mire, estaba en Dios, pongámosle. Y aquí está en minúscula el diablo. Entonces, él físicamente estaba acá. Pero su mente vino y la sacó y la metió acá en la mente. Imagínense una copita de vino y oyendo música. ¿Qué música le gusta? Y el otro, pues un poquito la de los 80, ustedes. Ay, besos de ceniza, habrá que... ¿qué es lo que es? Alma quebradiza, disculpe mi ignorancia, va. Y entonces ella le cantó con todos, menos conmigo le cantó. Bien que estamos ahí, tocando ahí receptores, no. No, ¿verdad? Eso es para que no se me duerma, pero mire, entonces el punto es ese. Aquí ¿cuál fue el castigo acá? Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de ¿qué? No, ¿qué estamos hablando? Eso. Porque obedeciste la voz de tu alma. Porque obedeciste la voz de tus deseos. Porque obedeciste la voz de tu imaginación en el deleite. Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él. Sea maldita la tierra. Allah. El pecado, desobedecer. La consecuencia, toda la tierra maldita. Hermanos, y cuando alguien comete un error y el grupo, digamos, dice, bueno, al que no llega a la meta, todos se quedan tarde. Y alguno no llega, ¿cómo se siente? Yo por mí nos quedamos. No, se siente mal o no. Imagínense cómo se sentirá por toda la tierra. Por toda la tierra que fue maldita. Con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Ok, entonces aquí vemos. Y Jehová Dios lo arrojó del jardín del Edén, hermano, mire, tenía tanto y lo perdió todo. El Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Bueno, vamos a ver ahora la sinopsis de este. El pecado le creyó a la serpiente. ¿Quién es? ¿A quién le habla la serpiente? El alma es pensamientos, voluntad, deseos. Eso es el alma, los pensamientos, la voluntad, los deseos. Ese es el alma. Entonces, ese es el corazón. Entonces, cuando algo malo, incluso internamente, hermano, si la serpiente se metió en el huerto del Edén, no se va a meter en nuestro cuerpo. En nuestra mente se mete a través de películas. Le creyó a la serpiente. La consecuencia, tierra maldita y expulsión del Edén. Lo bueno, aún con temor, enfrentaron su pecado. Eso es lo que hay que hacer, y no lo negaron. Cuando se les apareció, se escondieron, pero sabían que de Dios nadie se puede esconder para siempre. Solo por un tiempo se puede esconder, mientras Dios quiera. Puede llegar a un punto que la Biblia dice: si subo a lo alto, ahí estás tú; si bajo al Seol, ahí estás tú. ¿Dónde me puedes esconder de ti? De ningún lado, hermano. Entonces Dios, hermano, Él ya nos tiene el día de la confrontación. El día que así, ok, ¿quién te engañó? ¿Por qué pecaste? ¿Qué excusa vamos a dar? ¿Hay excusas? No hay excusas para dar. Entonces el punto es que nosotros, eso se puede hacer, la ley, como la ley lo indica, que si uno voluntariamente se presenta, tiene una parte de descargo en la SAT. Mire, yo no pagué el IVA. ¿Cuándo? Desde hace 10 años. Bueno, hay un 75% de descuento. O sea, le estoy hablando que nosotros tenemos que prestarnos delante de Dios. Dios mío, yo he pecado. Dios mío, yo he oído la voz de mi alma. Yo he oído la voz de la serpiente y he pecado. Pero yo quiero que me restituyas. Yo quiero que me vuelvas a meter al Edén espiritual, a la presencia. Hay gente que no puede entrar a la presencia de Dios porque no ha finiquitado delante de Dios el haber obedecido el alma. Incluso hace 10 años, 20 años, nunca lo hizo. Cuando hay, digamos, la ley maneja las prescripciones. O sea, por ejemplo, me acuerdo por cobrar 2 años para prescribirlas. Pero si hay un abono o algo así, se extiende. Entonces, espiritualmente, el diablo sabe y hace movimientos en nuestra alma para que se extienda y siga la causa en contra nuestra hasta que pidamos nosotros perdón delante de Dios. Entonces, como que uno debería de pararse. Bueno, ¿desde cuándo es que no estoy bien? ¿Cuál fue el pecado? Una cosa es apartarse del pecado y la otra cosa es pedir perdón a Dios, o si se puede a los ofendidos, pero ahí hay que verlo despacio. Sí, estoy claro con eso. Hay gente que dejó de hacer algo, pero nunca pidió perdón. Ese pecado todavía está vigente. Porque ¿cómo se borra un pecado? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ahora el que se aparta no alcanza misericordia. ¿Por qué? Porque no lo confesó. Entonces habrán pecados viejos ahí que nadie sabe, hermano, que tal vez solo en la mente, hermano, han estado. Ahora, porque Él es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado. Reconocer eso. Nosotros somos el pueblo de Dios. No somos advenedizos. Somos el pueblo de Dios y como tal tenemos que ir con Él. Y las ovejas de su mano. ¿Pero qué dice ahí? Ahí pone un implicativo, sí y solo sí, hoy. ¿Cuándo? Si oís hoy su voz. Entonces cada vez que, hermano, que uno se viene a la iglesia, es para alabar a Dios, pero también para ser limpiado.
Dice, porque nosotros tenemos que ser limpiados, ¿por qué? Por la palabra. Entonces la palabra nos tiene que agarrar y quitarnos la basura que tenemos. Hermano, yo no tengo basura. Oh, yo creía que sí, hermano. En primer lugar, tiene una basura que se llama ignorancia. Porque la Biblia dice en primer libro de Reyes, capítulo 8, 46, dice, no hay hombre que no peque. Y también dice, al que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces todos nosotros tenemos pecados, pero tratemos de que vayan siendo menos cada vez y no tan grandes, para que podamos avanzar. Entonces, ¿qué es lo que habilita ser una oveja de Dios y tener un pastor que digamos, Jehová es mi pastor realmente? ¿Qué es lo que habilita? No solo oírla, hoy. O sea, ¿cuándo? Ahorita. Dice el verso siguiente 8, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el corazón se endurece, pero mire, puro pan. ¿Cuánto tiempo se tarda un pan para ponerse tieso? Si se deja afuera. ¿Cuánto? Horas. No endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Fue cuando se rebelaron y se comenzaron a confabular contra Dios. Entonces, hoy no hay que endurecer el corazón para comenzar a conocer las consecuencias y quitarlas. Amén. Ya, amén. Bueno, vamos a ministrar. Vamos a ministrar. Hemos terminado temprano. Quiero que tomemos unos 2-3 minutos, hermano. Que cierre sus ojos un momento. Y que podamos sellar la bendición para nosotros, que podamos entender y conocer las consecuencias que el pecado atrae, no el pecado en sí, sino consecuencia. En la medida que más conozcamos las consecuencias, más vamos a odiar el pecado. Más vamos a ser temerosos de Dios, pero no por la consecuencia en general, sino porque la gran consecuencia total es estar lejos de Dios, porque el pecado es lo que nos aleja de Dios. El pecado es lo que se interpone entre Dios y nosotros. Entonces la consecuencia general es estar lejos de Dios. ¿Será que queremos no tener a dónde acudir en nuestra necesidad? ¿Será que queremos no tener a quien alabar? ¿Será que queremos no tener a quien adorar? ¿A quien derramar nuestra alma? ¿A quien nos escuche? ¿Será que queremos tener a alguien que nos comprenda? Y que regularmente no va a ser alguien cercano, porque solo Dios nos entiende perfectamente a buscarlo por amor. Por amor, porque Él habilitó el amor cuando dijo, esto consiste, y en esto consiste el verdadero amor, que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y por tanto nosotros ahora le podemos amar a Dios. Pero la pregunta es, ¿será que le estamos amando lo necesario? ¿O será que hay consecuencias que nos están alejando de Dios? Pero hoy y ahora es el momento específico para decirle, Señor, corta todo pecado en mí. Señor, aplica tu sangre redentora. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice tu palabra. Vengo rociando la sangre de Cristo sobre todo pecado que estemos cometiendo y que hayamos cometido, y que sea cortada en el nombre de Jesús toda consecuencia. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Déjese ministrar por este himno. Oh, que el Señor con su Espíritu Santo nos convenza de pecado,
que no estemos ahorita pensando ni divagando. Es un momento, el más importante tal vez, de pedirle ayuda al Señor, de pedirle su intervención en nuestra vida.